Bienvenidos a esto que es Hablemos de cómics. Mi nombre es Warner y el día de hoy, ¿qué dijeron? ¿No va a haber episodio esta semana? ¿Cómo no? Sí va a haber. Por supuesto que va a haber. El día de hoy vamos a platicar sobre uno de los nombres más icónicos en el mundo del cómic. Estoy hablando de Will Eisner. Si no te suena ese nombre, no te culpo. ¿Me entiendes? Porque no es uno de los escritores y o dibujantes que venga a la mente en primera instancia, a menos que ya lleves un muy buen rato en esto del cómic. Así que, sin más preámbulo, comencemos. Ah, chinga, ya me acordé que no tengo cortinilla de entrada. Bien, bueno, vamos a comenzar con esto. Will Eisner. No sé si alguno de ustedes ha oído del premio Eisner, que se da todos los años a, diferentes categorías: escritores, dibujantes, novelas gráficas, cómics, historias, bla, bla, bla. Son como los Oscar prácticamente de la industria del cómic. Y llevan su nombre, ahora van a ver por qué. Will nació el 6 de marzo de 1917 en Brooklyn, Nueva York. Y él empezó desde muy joven su carrera. Es un cuate muy talentoso. Comenzó a trabajar en la industria del cómic durante los años 30. Ya sabes, ¿no? Esta época clave donde el medio evoluciona de los pulps famosos. Ya hemos hablado de ellos en algún otro episodio de este su podcast favorito. Y empezó a desarrollar estos dibujos más enfocados al entretenimiento de jóvenes, niños. Ojo, eso no quiere decir que tuviera historias chenchas, no. Trabajó en Quality Comics y Eisner and Iger Studio, donde realmente fue que dejó su huella. Su obra más famosa, pero de esa hablaremos en otro episodio, es The Spirit, porque hoy les quiero contar un poco más sobre su legado. Y créanme que The Spirit es una de las joyas de los cómics. Inclusive hay una película muy mala, pero hay una película por ahí de The Spirit. The Spirit debuta en 1940, una mezcla de acción y noir con un toque de comedia. De hecho, una de las críticas que en la actualidad se le hace mucho al cómic de The Spirit es que estereotipó a los asiáticos y a las personas de raza negra. Pero bueno, yo lo he dicho aquí, lo he dicho en muchos de los podcasts en los que participo. Juzgar al pasado con reglas del presente es la cosa más pendeja de este mundo. Pero en fin, ¿sale? Lo dejo ahí, ya cada quien tendrá su propio criterio. Y bueno, son las aventuras de un detective enmascarado. Pero no solo contaban estas historias innovadoras, sino que también destacó su arte dinámico y este enfoque que posteriormente otros artistas desarrollarían para crear estas novelas gráficas, ¿no? Lo que a partir de la década de los 80 se le empieza a denominar así, con Watchmen, The Dark Knight Returns, etc. Y aparte de Spirit tiene, decía yo hace un momento, este toque noir, porque recuerden que en el cine hubo una tendencia muy fuerte al cine noir, que es este cine con la femme fatal, esta idea de una mujer que llega a la oficina del detective, ¿no? Estas historias de detectives que estuvieron muy de moda en esos tiempos y donde el detective dice en voz en off: llegó una mujer vestida así, asado, era cautivantemente bella. Me sorprendió que su mirada fuera tan ida, ya sabes, ¿no? Y le va a pedir que averigüe algo sobre alguien y la historia va dando ciertos giros inesperados por ahí. Más o menos es como el tono que tenía The Spirit, obviamente con un toque de comicidad porque estaba muy enfocada al público joven. Entonces, ya platicaremos de esto en otro momento. Además de esto, tiene historias sumamente buenas. La más emblemática, creo yo, es Contrato con Dios, escrita en 1978. Es una historia que rompe por completo, ¿sí?, lo que un cómic es. Oye, pero ¿por qué no habíamos escuchado de este escritor antes? ¿Por qué no habíamos escuchado de él en otro momento o de esta historia? Bueno, la realidad es que si no escribiste Batman, Superman, Spider-Man,
¿Me entiendes? No estás en boca de todos, no eres el escritor de moda. Y pues él lo que tenía es que no era un escritor o dibujante de moda, él iba por su propio camino, esa es la realidad. Entonces, ¿de qué trata esta obra? Que básicamente es un retrato de los barrios bajos de Nueva York, que nosotros tenemos esta imagen como muy cinematográfica de Nueva York, gente bailando, Nueva York, la tierra donde llegaba la gente con miras a las oportunidades, etcétera. Pero Nueva York, y aún a la presente, sigue teniendo zonas muy gachas, ¿no? Entonces, él trata de retratar un poco esta parte. Les cuento un poquito sobre A Contract with God. La novela es del 78, ya les había dicho eso, y pareciera que es una obra autobiográfica, ¿no? Y está dividida por 4 historias interconectadas, que esto me parece, en los cómics también existe el montaje, como existe el montaje en el cine, es decir, historias interconectadas que pueden ir en paralelo, que pueden contar una historia, por ejemplo, basada en un mismo lugar en diferentes tiempos, o por ejemplo esta, que son historias interconectadas tipo Amores Perros, que llega un momento en el cual estas se cruzan. Y bueno, está dividida en 4. La primera se llama Contrato con Dios. Relata la historia de Frank Hirsch, un hombre hiperreligioso que adopta una niña huérfana. Tras una muerte prematura, bueno, de la niña, Hirsch siente que Dios ha roto ese contrato que tenía con él y pues dice a la chingada contigo. Esta historia sobre la pérdida de la fe, el dolor y la lucha por encontrar un propósito en medio de la tragedia es desgarradoramente tocante. Y uno diría, eso solamente lo puedes en la literatura. No, lo puedes en el cómic. La segunda historia se llama El cantante callejero. Y es un joven cantante callejero que se asocia con un oportunista que busca explotarlo para ganar dinero. La historia explora la ambición, la explotación y la desilusión en un mundo lleno de pobreza y desigualdad. Que esto del cantante callejero, si nosotros lo traducimos al mundo del cómic, básicamente es lo que por muchísimos años tanto DC como Marvel hacían con los artistas. No les daban los créditos necesarios, no los trataban como lo que eran artistas, no les daban derechos sobre ¿cómo se llama? Su propio material. Es todo un tema, ¿no? El cantante callejero para mí es un reflejo de lo que la industria fue por muchos años, y no es que ahora sea muy diferente de lo que era antes, pero sí ha cambiado. La tercera historia se llama El conserje del edificio. Y en esta historia se sigue al conserje que trata de mantener el control sobre el edificio y sobre su vida. Pero se enfrenta a una serie de desafíos que revelan la fragilidad de su posición y la dureza de la vida en estos barrios marginales, ¿no? Esta idea de, llevémosla, ¿no? Esta idea de en el lugar tengo poder, pero fuera del lugar no lo tengo, o en el lugar tengo poder, pero al final la gente me sigue viendo como el conserje, como el que está para el servicio de todos. Es algo muy cruel, ¿no? La cuarta historia es Cuca Lane, ¿ok? Está centrada en las vacaciones de los residentes del edificio en un resort de verano. Aquí se exploran temas como el deseo, la clase social, relaciones humanas en un ambiente de cambio temporal. Cualquiera de estas historias, créanme, que es buenísima. Todo esto pasa en el edificio conocido como Dropside Avenue. Perdón. Sí, en Dropside Avenue. No me acuerdo si es el nombre del edificio o es el nombre de la calle específicamente. Y la mayoría de estos pues son historias de gente inmigrante. Recordemos que Estados Unidos es un país en donde la migración ha formado la mayoría de la población en toda esa zona. ¿Ok? Ese es Contrato con Dios. Lo pueden encontrar. Nosotros no tenemos copia en este momento porque casi no se pide. De hecho, por eso se los estoy contando, porque me encantaría que alguien dijera, oye, quiero algo de Will Eisner.
Obviamente Eisner influye muchísimo en artistas como Frank Miller, Alan Moore, Neil Gaiman, pero ¿por qué influye tanto en ellos? Fíjense, 1985 publica, yo tengo una copia de este libro, se llama Comics and Sequential Art, cómics y el arte secuencial. Y es básicamente el Padre Nuestro, ¿sí? Para los que aspiran a ser creadores de cómics. Obviamente, sí, lo voy a confesar, en algún momento dije, ay, oye, estaría padre. Lamentablemente, no, creo que en México no hay un valor precisamente por este noveno arte. Hay que viajar, hay que irse a Estados Unidos, en donde básicamente podrías armar una carrera. Eso nunca estuvo en mis aspiraciones, la verdad no era como que tal mi sueño. Me gusta analizarlos, pero no me gustaría trabajar en ello, estaría padre, pero pues no soy tan bueno. Y pues yo me compré este libro, lo revisé, de hecho tengo dos versiones, ahorita que lo recuerdo, tengo una versión en inglés y una versión en español. Eh, y bueno, básicamente en todo el libro lo que te va contando es por qué, para qué utilizamos ciertos dibujos, ciertos ángulos, cómo es que puede acompañar mejor la narración, una escritura, vamos a llamarla así, en off, cuando hay un narrador que nos brinda un contexto, el tipo de diálogos. La verdad es que es un tema bien, ¿cómo les diré? Bien interesante. Yo estudié comunicación, esa es mi primer carrera. Y el lenguaje cinematográfico, pues es aprender desde cero un montón de cosas. El lenguaje televisual también, el lenguaje radiofónico, el lenguaje del sonido. Pero cuando yo me empecé a adentrar un poquito más en este lenguaje de la novela gráfica, del cómic, dije, wow, los alcances son muchísimos, muchísimos. Eh, les digo un poquito, el libro está dividido en varias secciones. Se analizan elementos visuales y textuales y cómo interactúan para contar una historia. Eh, por ejemplo, el uso del espacio y el tiempo. Will Eisner nos explica la disposición de los paneles, las viñetas, el uso de la página, afectan la percepción temporal y espacial de la historia. Por ahí, si mal no recuerdo, platiqué en algún momento de el run de Bruno Arredondo, en Nightwing de hace un par de años. Y que uno de los cómics, no recuerdo exactamente qué número es porque no lo tengo aquí a la mano, es un ejemplo de esto. Cada decisión visual, desde la forma de un panel, el tamaño, impacta al lector, experimenta el paso del tiempo en la narración y te va dando esa sensación de movimiento. Lo mencioné en aquel episodio donde hablé de la muerte de Superman, ¿no? El último número, cómo empieza muchos paneles, menos paneles, hasta que las páginas se van convirtiendo en lo que se le llama splash. Por otro lado, también aborda la combinación de imagen y texto. Es uno de los aspectos más importantes que deben de ir en conjunto. Se analiza cómo los textos, los diálogos, las narraciones deben de estar complementarias y no redundantes. Porque cuando lees lo que ves es como cuando ves un partido de fútbol en la tele y el narrador te literalmente redunda entre lo que ves y lo que te dice. Yo siempre he sentido que un narrador no debería de hacer eso porque no soy estúpido, lo estoy viendo contigo. Por otro lado, el lenguaje visual se enfoca en cómo los cómics son una forma de arte secuencial, donde una serie de imágenes cuentan una historia de manera fluida, aunque no haya movimiento, pero a la par sí haya movimiento, ¿me entiendes? Porque es una imagen estática, pero dentro de la misma imagen puedes ver que alguien corre, que algo vibra, que algo cae, inclusive que algo tiene sonido. Se explica el poder de la iconografía, el simbolismo y el diseño de personajes para comunicar ideas de manera eficaz, porque además tienes una sola oportunidad en cada panel de impactar. Si no lo logras, ¡pum!, viene un trancazo. Watchmen, por eso es considerada la obra de obras en el mundo del cómic. Watchmen aplica la de
tres o cuatro paneles, son 3, 6, 9, son 9 paneles, si mal no recuerdo, por hoja. Casi todos los cómics vienen así, con 4 paneles, 9 paneles por hoja, en donde hay una secuencia donde podemos ver un personaje recorrer del 1 al 3, luego del 4 al 6 y luego del 7 al 9, aunque sea el mismo escenario, pero ver todo el recorrido, y cada uno de los elementos, cada uno de los paneles incluye elementos que el anterior no incluía para dar mayor énfasis. Hay gente que piensa que eso es como aburrido, pero esa es una manera de poder llevar parte de lo que en la literatura se trabaja de la espacialidad y la temporalidad. Expresión y emoción, otro elemento. Will Eisner detalla cómo los dibujantes pueden capturar esa emoción humana y la psicología a través de los gestos, expresiones faciales, lenguaje corporal. Por eso yo siempre les he dicho, David Fincher a mucha gente se le hace un gran dibujante, tiene muy buenos dibujos, muy buenas portadas. Sin embargo, cuando David Finch, porque siempre me equivoco, ya saben, uno es del cine y otro es de cómic. Cuando tú lo pones a dibujar muchos personajes en un mismo panel, todos tienen la misma expresividad. Un problema, cosa que le pasa a veces a Greg Capullo. Chequen bien, a veces no distingues qué personaje es cuál porque tienen hasta los mismos gestos, pero eso no le pasa a Brian Boland, el dibujante de The Killing Joke. Eso no le pasa tanto a Jim Lee, por ejemplo. Y bueno, en conjunto esto genera la narración gráfica, ¿sí? Para Will Eisner, esto, ¿sí? El cómic es una herramienta para transmitir ideas complejas, matices emocionales, mediante el uso de técnicas visuales innovadoras. Es increíble lo que Will Eisner puede hacer y todo lo que explica. Son dos obras importantísimas para cualquiera que quiera dedicarse a esto, ¿eh? Para ir cerrando un poco, yo la primera vez que me topé con el nombre de Will Eisner, que fue el día que compré mi versión de Comics and Sequential Art, lo vi y pensé ignorantemente, la verdad. Dije, ¿y ahora esto? Porque en el título del libro venía la firma de Will Eisner. Si ustedes buscan la firma de Will Eisner, la voy a tratar de poner en la portada de este episodio, van a ver que las letras son muy similares a las de Walt Disney. Yo hasta dije, ¿qué onda, no? ¿Qué modo de plagiar tan bárbaro? Y entonces me puse a averiguar un poquito. En realidad no hay una razón por la cual Will Eisner firmara igual que Disney. No hay un problema con la tipografía. De hecho, lo más que yo llegué a encontrar al respecto es que Walt Disney y Will Eisner son contemporáneos. En esa época ese tipo de letra era como socorrida. Y Will Eisner, Will Smith, ¿no? Will Eisner aprendió a firmar de esa manera. Y bueno, eso fue prácticamente todo. Will Eisner, si no lo conocías, es un ícono en la enseñanza de el noveno arte, así como un ícono por los aportes que hizo con su obra The Spirit y la obra de El contrato o el pacto con Dios, depende de la zona geográfica donde vivas, lo encontrarás así. En nuestro próximo episodio vamos a hablar precisamente sobre The Spirit, las obras más emblemáticas que tiene y por qué sería importante que le dedicaras un ratito a la obra de The Spirit de Will Eisner. Espero este episodio les haya gustado. Mi nombre es Warner y nos escuchamos la semana entrante. Dejen sus comentarios aquí abajo. Díganme qué les pareció el episodio. Les agradezco muchísimo a todos los que nos siguen aquí en Spotify y a todos los que nos siguen también por YouTube. Nos vemos. Chao.